Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a nuestro módulo sobre cognición y percepción, que hace parte del seminario sobre percepción expandida de lo multisensorial a lo transensorial que imparte la Universidad Pontificia Bolivariana. Les recuerdo que mi nombre es Cristian Vélez. Yo trabajo en el ámbito de las ciencias cognitivas y de la filosofía de la mente acerca de muchos problemas en los que cabe aplicar las teorías contemporáneas de las ciencias cognitivas y fundamentalmente me ocupo sobre el enfoque de la cognición corporizada en la vertiente del enactivismo. En este seminario, sin embargo, lo que hemos hecho es intentar evaluar la posibilidad de que estas nuevas vertientes y enfoques de las ciencias cognitivas que hablan acerca de la corporización de la cognición, como lo hemos visto en las sesiones anteriores, pueda servir de base a una explicación acerca del programa de cognición aumentada, es decir, de si es posible o no concebir la hibridación humano-tecnología como la conformación de un nuevo sistema cognitivo aumentado, o si por el contrario simplemente se trata de un sistema cognitivo biológico, natural, pero aumentado cibernéticamente a través de tecnologías electrónicas. Entonces, lo que vamos a hacer en estas últimas sesiones es evaluar primero cuáles son los enfoques dentro de las ciencias cognitivas que permiten explicar el programa de la cognición aumentada, que otros enfoques se le asemejan, por ejemplo, el enfoque de la cognición extendida, pero al mismo tiempo establecer diferencias y límites entre ellos, porque como veremos, hablar de la hipótesis de la cognición extendida dentro del campo del funcionalismo computacional, que es una vertiente que se apropia de la tesis de la cognición corporizada, no es equivalente a hablar de la cognición aumentada, que es un programa de investigación en el que convergen la psicología y la ingeniería. Son dos cosas distintas, vamos a ver cómo se relacionan. Empecemos por la parte central, que sería intentar explicar qué es la hipótesis de la cognición extendida, en qué consiste y posteriormente cómo se relaciona con el programa de cognición aumentada, y si podemos explicar realmente o podemos justificar a partir de estos modelos de las ciencias cognitivas la idea, la tesis que es sostenida por algunos autores sobre el resultado de un nuevo ensamble cognitivo humano-máquina. Ese es, digamos, lo que hemos estado evaluando en el seminario y particularmente dentro de este curso. Aquí tenemos, para iniciar, la hipótesis de la cognición extendida. Vamos a ver en términos generales de qué se trata. Estamos viendo en la pantalla una fotografía de Andy Clark. Andy Clark es el principal defensor o uno de los principales defensores de la hipótesis de la cognición extendida. Inicialmente, Andy Clark inicia como una suerte de militante dentro de las ciencias cognitivas corporizadas. Sus primeros trabajos defendían la corporización, es decir, la tesis de que el cuerpo como un todo, tanto sistemas neurales como no neurales, desempeñan trabajos cognitivos y que por lo tanto la cognición no es solo algo que realiza el cerebro, sino que es producida de manera distribuida por todo el acoplamiento corporal y además en relación de interacción continua con el entorno de ese agente corporizado. Sin embargo, Andy Clark se ha inclinado recientemente por una visión funcionalista. Esa visión funcionalista
que converge con el funcionalismo de Chalmers, proporcionó las bases teóricas para desarrollar una vertiente dentro de las ciencias cognitivas llamada el externalismo activo o funcionalismo computacional extendido. El funcionalismo computacional extendido afirma que la cognición se extiende más allá de los límites de nuestro propio cuerpo, es decir, más allá de los límites de la piel y la cabeza, hacia el mundo. El mundo externo, los objetos externos, podríamos considerar hacen parte de nuestro propio sistema cognitivo. Pero ¿cómo es eso? ¿En qué consiste? Bueno, algunas de las tesis que ellos sostienen, como podemos ver aquí, es que objetos como las herramientas pueden ser considerados parte del proceso de la cognición activamente. Es decir, los objetos externos a nuestro propio cuerpo juegan un papel causal y significativo en la generación de la cognición y por lo tanto son parte, componente de la cognición. La cognición, en consecuencia, no solo no se desarrolla solo dentro de la cabeza, como sostiene el funcionalismo clásico en la vertiente del cognitivismo o del computacionismo, que como veíamos sostiene que la cognición es algo generado, principalmente actividad de procesamiento informacional sobre representaciones simbólicas dentro del cerebro, y el cerebro es pensado como un ordenador. El funcionalismo de Chalmers, que es el externalismo activo, lo que hace es considerar que no solo el cerebro cumple o desempeña funciones cognitivas, sino que asume la tesis de la corporización, es decir, piensa que el resto del cuerpo, de sistemas corporales, desempeña un rol causal y físicamente constitutivo dentro de la cognición, pero además va más allá diciendo que la cognición hipotéticamente se extendería más allá de los límites del cuerpo de la gente, incluyendo los objetos externos. Hola a todos. Quiero hablarles sobre una nueva manera de ver la mente. Lo que yo llamo la mente extendida es la idea de que la tecnología que usamos se vuelve parte de nuestras mentes, extendiéndolas en el mundo y por lo tanto a nosotros mismos. Podemos explicar esta hipótesis, la hipótesis de la cognición extendida, de la siguiente manera. Es una hipótesis que consiste en afirmar que los sistemas cognitivos, por ejemplo los seres humanos, se extiende más allá de los límites del cuerpo propio de la gente individual, incluyendo elementos de su entorno. Para eso, asume la idea o una idea de la corporización. ¿Cómo lo explica el funcionalismo extendido? Para ellos el acto de corporizar consiste en que los elementos externos, los elementos del entorno del agente cognitivo, lleguen a acoplarse a través de interacciones recurrentes a su propio esquema corporal, de tal modo que podemos considerar que cuando el sistema cognitivo desarrolla tareas en las que descarga parte del procesamiento de la tarea de procesamiento informacional en objetos externos, esos objetos externos pueden considerarse como parte de la cognición de ese agente, porque ese agente, a través de la interacción recurrente en la que está participando su cerebro y su cuerpo en general, no solo termina descargando parte del procesamiento cognitivo en el objeto, sino que el objeto se corporiza, es decir, empieza a ser como un elemento de su esquema corporal, aunque esté fuera de su cuerpo. Lo que quiere decir que la cognición extendida es también una hipótesis que sostiene una idea de la corporización extendida.
porque ya no sostiene que la corporización es el hecho de que todo el cuerpo, todos los subsistemas corporales participan en la generación de la cognición humana o animal, sino que también está considerando que objetos externos al cuerpo se acoplan al cuerpo y por lo tanto extienden la corporización. Y en esa medida la cognición se ve extendida. Vamos a explicar esto de manera un poco más detallada para que se entienda. Entonces, el acto de corporizar sería el proceso por el cual un cierto elemento externo resulta parte de nuestro propio esquema corporal a través de el acoplamiento con el cuerpo. Y ese acoplamiento con el cuerpo sucede por la interacción dinámica recurrente con el cuerpo, de tal modo que podemos considerar que aunque es un objeto externo o un elemento del mundo, el cuerpo no funcionaría de manera igual cuando realiza actividad cognitiva si ese objeto desapareciera. Si ese objeto desapareciera, la cognición se vería alterada. Ese es, digamos, el centro de esta hipótesis. Podemos, digamos, considerar algunas de las tesis que sostiene este enfoque de la cognición extendida. Por ejemplo, ellos consideran que nosotros realizamos tareas como recordar con más facilidad si usamos no solo nuestro cuerpo, ¿cierto?, sino también objetos externos para facilitar el procesamiento cognitivo. Entonces, al usar partes de nuestro entorno como las herramientas técnicas, los artefactos de uso, nosotros terminamos haciendo que esos objetos cumplan un papel o desempeñen un papel activo en la cognición. Por ejemplo, almacenamos información en ellos, como cuando escribimos en la computadora o el papel, o cuando realizamos un trabajo motor utilizando una herramienta. La herramienta permite una destreza o una habilidad, digamos, optimizada, potencializada, que implicaría que el cuerpo, en ausencia de esa herramienta, no desarrollaría el mismo trabajo. Entonces, los teóricos de esta vertiente sostienen que esa herramienta no es simplemente un objeto externo que uno usa para un trabajo cognitivo que realiza la gente, sino que esa herramienta usada frecuentemente para ese trabajo hace parte de ese proceso cognitivo que se realiza con ella. Por lo tanto, cuando algunas partes del entorno se acoplan funcionalmente con el cerebro y el cuerpo a través de interacciones recurrentes, esas partes del entorno, como los objetos, ¿sí?, como las herramientas, los artefactos, etcétera, se convierten en parte de la cognición misma. Esa es, digamos, una síntesis de lo que sería la tesis de la cognición extendida. Entonces llegamos a un punto clave, y es que si estamos hablando de herramientas de uso, estamos hablando de artefactos técnicos, estamos hablando por lo tanto de cosas que el hombre hace en el ámbito de su espacio social y cultural, la tesis de la cognición extendida permitiría pensar la cultura como un proceso de corporización continua, que tiene que ver con cómo la mente se extiende más allá de los límites de los cuerpos propios a través de los objetos en un espacio de interacción social que incluye esos objetos.